Aprendiendo en familia. Medios y remedios para vivir en armonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Aprendiendo en Familia. Recuerde que cada lunes tenemos una cita con la familia, con los especialistas, donde todos aprendemos. Este es como el eslogan de este programa. Yo soy la doctora Guillermina Mejía Soto y me acompaña en la conducción el terapeuta Francisco Preciado. ¿Qué tal, Guille? Pues muy contentos de estar aquí de nueva cuenta este lunes, donde como Aprendiendo en Familia vamos a dar inicio a un tema que, bueno, como sabe, todo lo que tiene que ver con la familia, pero también todo lo que tiene que ver con la parte más profunda de la familia nos interesa. Y hoy vamos a tratar un tema que es de qué son los derechos sexuales. Bueno, usted recordará que hemos estado tocando todos estos temas de violencia femenina, masculina, a los jóvenes, a los niños, y hoy justamente queremos hacer como esta contraparte. ¿Cuáles son esos derechos? Y yo hablo en mi área, que es el área médica, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, porque bueno, hay lagunas gigantescas que aquí precisamente nuestras invitadas ya sintieron con la cabeza, así que me da mucha pena tener que reconocerlo, pero muchos de los colegas están ajenos a los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes. Está con nosotros la licenciada Yara Elizabeth Pérez Guerrero. Ella es directora de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Asociación Civil. Bienvenida, Yara. Elizabeth. Hola, muchas gracias por la ¿Cómo te invitación. gusta que te digamos, Yara o Elizabeth? Yara. Yara, Sí. muy bien, muchas gracias. Yara, bienvenida. También tengo el gusto de presentarles a un amigo ya de Radio Educación, al maestro Alejandro Vladimir Peña Ramos. Él es coordinador académico de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, AC. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Gracias, pues a aquí este lugar. con todo el ánimo de siempre. Muy bien. Y también está con nosotros la licenciada María Antonia González del Castillo. Marian, para este programa. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de Indesol. Ella es directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Pues vamos a dar inicio. Sí, cómo no. Y bueno, hablábamos ahorita mientras escuchábamos la canción. A mí, más que nos pongamos a decir cuáles son los derechos sexuales, porque verdaderamente solo pueden encontrar en Internet, y me parece que por la experiencia que ustedes tienen, poder platicar desde la trinchera donde están, desde su quehacer de todos los días, con esto de los derechos. Y me gustaría que tomaran el micrófono y pudiesen, si nosotros nos podemos quedar callados, sería un privilegio. Claro que sí, a mí me gustaría primero que nada dejar algo muy claro. El tema de los derechos sexuales ha causado muchísimo ruido en México ahorita y estamos como un poco equivocados en lo que puede suceder con los derechos sexuales. Tenemos que partir de una realidad. Las niñas, los niños, las y los adolescentes están tomando decisión sobre su cuerpo. Y las están tomando sin conocimiento, las están tomando sin saber qué implica toda su sexualidad. Claro. Lo mejor de todo es hablar abierta y claramente. Cuando hablamos de derechos sexuales, y efectivamente no los vamos a repetir, estamos hablando en brindar las herramientas a las y los adolescentes para que tomen las decisiones adecuadas sobre ellos mismos, sobre su cuerpo, sobre sus emociones. No nada más es un tema corporal. No lo vamos a dejar en el tema del sexo. Lo vamos a dejar en el tema de la sexualidad y de las emociones. Aquí podemos hablar de infecciones de transmisión sexual, pero también de embarazo adolescente, pero también de abortos mal programados y mal hechos, pero también de embarazos que no llegan a buen término o que no son bien atendidos por no saber qué es lo que está pasando en estas etapas. En fin, tú hablabas de tu entorno, del entorno médico. Es uno de los más difíciles, pero también es uno en donde no nos conjuntamos y no trabajamos de manera coordinada las instituciones. Yo vengo del Indesol, que es una instancia gubernamental. Las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, la familia como punto número 1 y, por supuesto, todo el sector médico. Entonces, a mí me gustaría, a las mamás y a los papás que nos están escuchando en este momento, no tengamos miedo. De verdad, hablemos derecho, hablemos claro de lo que es la sexualidad, hablemos claro con las niñas y con los niños, ya no juguemos a decir, es que tu cosita, no, hay que ser muy claras, que nadie toque tu pene.
Que nadie toque tu vagina. Fíjate, hace un par de semanas me hicieron favor de invitarme a Canal 11, y bueno, somos hermanos aquí, por eso, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque el tema era igual, sexualidad en los adolescentes, y me llamó la atención que hubo un par de mamás todavía, y digo todavía, en el que de alguna manera dijo, es que hablar de manera tan explícita de estos temas, parece que ustedes estuvieran dándole permiso a los jóvenes. Eso fue lo que dijo la mamá, y con un hijo de 14 años, que es una cuestión de este tipo. Yo lo primero que le diría a esa mamá y a muchas mamás y a muchos papás es que, perdón, pero las y los jóvenes no nos están pidiendo permiso, están ejerciendo su sexualidad. Exacto. Y aquí el detalle es en qué condiciones están ejerciendo su sexualidad, que no es el equivalente a ejercer sus derechos sexuales, tampoco sus derechos reproductivos separados, ni mucho menos sus derechos a la salud, como bien lo marca esta María. Entonces, lo que nos queda a nosotros como sociedad en general, llámense mamás, papás, maestras y maestros, y perdón que mencione estos 4 polos, porque por las edades, pues es donde fundamentalmente están conviviendo y están socializando nuestras niñas, niños y nuestros adolescentes. Así que lo primero que tendríamos que decir es, ¿nos da miedo hablarlo? Pues más miedo nos debería de dar, en este sentido, los resultados de justamente seguir convirtiendo en tabú la sexualidad al interior de la familia e incluso al interior de la propia escuela. Porque la escuela, y también esto concatena con lo que ya tú nos has compartido, pues no nada más es el sector médico, la propia escuela no ha podido escindirse de esta visión biologicista, o sea, simplemente aterrizarlo desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista de los órganos de reproducción femenino, masculino, y está ausente toda la parte sociocultural, que perdón, pero son los factores más importantes, y si a eso le agregamos, y concreto le contestaríamos a estas mamás que lo manifestaron, vimos el programa de Canal 11, es, pues perdón, pero generacionalmente el paradigma que hemos manejado es el miedo. Exacto. ¿Y el miedo a dónde nos ha llevado? A ser número 1 en el fenómeno del embarazo en adolescentes, al menos dentro de los países de la OCDE. Entonces, el prohibicionismo, el miedo, no está funcionando. Pero bueno, más adelante hablaremos que los derechos no es un cheque en blanco ni un pase para que hagan lo que se les dé la gana nuestras hijas e hijos, porque tampoco es esa invitación. Respetar los derechos no es renunciar a nuestra acción mediadora que por obligación tenemos. Y desafortunadamente sigue prevaleciendo esta idea en mamás y papás y también en maestros y maestras de que hablar de sexualidad con las chicas y los chicos es incentivarlos a que tomen, pues bueno, que ya ejerzan su vida sexual. Y las estadísticas y las investigaciones demuestran que no es así, que en realidad esto lo que hace es retrasar la primera relación, y también cuando lo hacen ya utilizando un método anticonceptivo. Entonces sí es muy importante hablarlo desde temprana edad. Y además, ¿se acuerdan que hubo una campaña de un presidente norteamericano que fue la campaña de la abstinencia, que fue un fracaso rotundo, ¿no? Fracaso rotundo. Por eso es que vale la pena resaltar este tipo de campañas y los resultados de las campañas. Marian. Mira, yo creo que aquí como padres, como madres, tenemos que preguntarnos qué tipo de comunicación queremos tener con nuestras hijas, qué tipo de vida queremos que tengan nuestras hijas y nuestros hijos. A veces también cuando hablamos de derechos sexuales pensamos que estamos única y exclusivamente hablando de mujeres, y estamos hablando a la par. Los roles de género se juegan de una manera terrible, desde el tema contrario, desde el niño como ya tiene 14 años y no ha tenido relaciones, a ver, entonces no eres hombre, no eres varón, y la niña al revés, ¿no? Tiene que cuidar la virginidad. Aquí yo creo que tenemos que pensar que tenemos una persona enfrente de nosotros que tiene exactamente los mismos derechos, y que como padres tenemos que saber que estamos viviendo en el mundo de la comunicación. Lo hemos vivido siempre, digo, yo soy de la época de los 60, y la verdad es que en esa época como niñas y como adolescentes aprendíamos muchas cosas entre las amigas, estábamos mal informadas. Lo mismo pasa el día de hoy, nada más que una velocidad muchísimo más rápida. Tenemos que quitar el miedo. La niña y el niño que se informa a través del internet o que se informa a través de las y los amigos,
mucho más fácil que caiga en cualquier situación que dañe su seguridad. Y estoy hablando de la física y de la emocional, y lo voy a repetir todo el bendito día, porque a veces cuando hablamos de derechos sexuales, las mamás lo que cuidamos es una virginidad, y lo que cuidamos también, que está dándose mucho ahorita una campaña contraria, se piensa que cuando hablamos de derechos sexuales estamos queriendo que todas las niñas y todos los niños sean gays o decidan sobre su sexualidad cuando no tienen la capacidad y la madurez. Nada más lejano que eso. Nada más lejano que eso. Les decía al principio, están tomando decisiones y están tomando decisiones que los ponen en riesgo, que los pueden acercar a cadenas de inseguridad muy fuertes. Las chavas y los chavos en estos momentos, y si lo viéramos desde el punto de vista de persecución, te sorprenderías cómo con un teléfono en la mano están poniéndose en situación de riesgo, porque es muy fácil, sin que papá o mamá sepa, o la maestra o el profesor, están con el texting cada vez a edad más temprana. Pero fíjate que esto es algo que quiero preguntarles, porque pues tenemos derecho, ¿no? O sea, hay un derecho a esta parte de la libertad. Los chavos tienen derecho a textear, los chavos tienen derecho a los chavos tienen derecho al uso de su cuerpo, los chavos tienen estos derechos. ¿Cómo formar en estos derechos? Que esa es como la más... O sea, porque tienen derechos, pero resulta que los derechos, bueno, si no están bien formados, estoy escuchando, pues tienen un riesgo, ¿no? Si tú ejerces un derecho a la libertad y no estás maduro, no estás en un contexto seguro social, sí, etcétera, etcétera, estás siendo manipulado, pues ese derecho para ti, que es un derecho, se convierte en un gran riesgo. Claro, si tú no sabes de qué se trata tu derecho, lo único que estás haciendo es jugar a escondidas a una serie de cosas que piensas que te van a hacer a una persona muchísimo más popular entre tu grupo, que vas a tener. Ahorita el tema de la popularidad es un tema muy, muy grave. ¿Y qué es? Es la baja autoestima. Entonces, cuando hablamos de derechos, no lo vamos a desprender de todo el tema de madurez general de una persona. No es que un día agarres a tu hija y a tu hijo y digas, hoy vamos a hablar de los derechos sexuales. El tema es hablar a las personas acorde a la edad, acorde al momento que están viviendo, con naturalidad, con la verdad, para ir formando justo. Si tú hablas con la verdad, van surgiendo las dudas. Esa niña o ese niño que hoy se toma una foto y la manda, si lo habla con las personas adecuadas, vas a ver el riesgo que corre cuando ella toma esa foto. ¿Qué es lo que puede suceder con esa foto? ¿Qué es lo que puede suceder? No nada más porque la foto se convierta en un tema de delito, sino también qué pasa con ella y con las chavas y los chavos si no están seguros de lo que están haciendo y las consecuencias que puede tener. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las niñas y de los niños que hablan con naturalidad de los derechos también identifican sus responsabilidades, la responsabilidad ante ellos mismos. Y esa parte, por ejemplo, de las obligaciones, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, leo una parte de un derecho, tengo el derecho a la autonomía y a la integridad de mi cuerpo. Es un derecho. Pero ¿cuál es mi obligación ahí? Cuidarlo, protegerlo, tomar conciencia sobre él. ¿Y dónde está la lista de las obligaciones en donde alguien ejerce esa parte? A ver, lo que pasa es que no hay que tomar el enfoque de los derechos, no hay que tomarlo como que en contraparte hay una obligación, porque no es un derecho, insisto, que te dé la impunidad, ¿correcto? Primero todos los derechos tienen que ver contigo como persona, y fundamentalmente el límite es lo que no te dañe, uno, y lo que no dañe al de adelante, a la otra persona. Ese es tu límite, pero también tu obligación en ese sentido, cumplir hacia ti mismo. Pero yo creo que aquí, cuando hablamos de los derechos sexuales, y yo no me cansaré de separar sexuales y los derechos reproductivos y los derechos de salud, porque no son derechos sexuales porque eso lleva a una connotación que es equivocada. La sexualidad, su única función, o el tener sexo, su única función no es la de la reproducción. Es más, diríamos que hoy en día no es esa su función. Entra el placer y está tutelado también dentro de los derechos, el derecho a disfrutar con tu sexualidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que subyace en realidad aquí es esta visión y estas construcciones que tenemos como gente adulta hacia las niñas, los niños y los adolescentes, separando entonces lo que es la infancia y separando lo que es la adolescencia. En donde, de entrada,
cuando son niñas y son niños, no los bajamos más que de dependientes, o sea, dependen de mí, los tengo que cuidar, dicen que hasta el mejor amor o el más grande amor puede matar, y es cierto, porque les vamos quitando oportunidades de que ellos vayan formando su criterio, o sea, porque si nos vamos a esperar a que sean adolescentes para poder empezar a hablarles de estos derechos, estamos mal, ¿eh? O sea, ahí ya llevamos un terreno perdido grandísimo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que debemos de haber hecho es formar a una persona que tenga la capacidad de decisión, de saber discernir entre lo que quiere, lo que no quiere, lo que sí le es propio, lo que no le es propio. E insisto, no debemos de renunciar como personas adultas a esta obligación que tenemos de mediar y sí de intervenir cuando tengamos que hacerlo. Nada de que porque defendemos los derechos yo ya no puedo llamar al orden a mi hija, a mi hijo. Eso es lo más alejado de los que defendemos sí. Pero fíjate, a mí me llama la atención porque sí todo, pero estamos hablando de inmadurez. Estamos hablando de inmadurez del lóbulo prefrontal, estamos hablando de la toma de decisiones, estamos hablando de yo me hago responsable de mi cuerpo, pero hoy tenemos una estadística en menores de 15 años en el que el embarazo precoz, que hoy tenemos una epidemia de embarazo precoz en menores de 15 años, resulta que las parejas varones son por lo menos en el 75% más grandes, adultos, 18 años, son adultos. ¿Qué significa? Que ahí tenemos un acto de seducción, tenemos abuso o pongámosle el nombre que querramos. Entonces, si yo tomo decisión desde los derechos, es mi cuerpo, es el placer, es esto, es el otro, yo sí ataño al otro grupo, que es el de los papás, ¿no? Porque si no tenemos papás que estén informados de los derechos y las obligaciones, pongámosle, de los niños y adolescentes, entonces simplemente porque ya los vemos grandotes de 1.65, entonces yo como adulto, como papá, pues creo que ya pueden tomar cualquier tipo de decisión. Pero eso es un delito. Lo que acabas tú de nombrar es un delito. Pero ahora, aquí lo importante es por qué como sociedad no reaccionamos de la forma en que tendríamos que estar reaccionando. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por estas construcciones. Entonces, hay por un lado, un desdén y una construcción negativa hacia lo que significa la adolescencia. Entonces, si ya lo vemos desde esa perspectiva, ya estamos menospreciando esta capacidad que tienen para tomar buenas decisiones, claro está, si se ha trabajado para ello con las chicas y los chicos. Ahora, es el caso de los matrimonios infantiles, que ahí viene un dato. Desde el 2014, sí fue 2014, 2015, la Cámara de Senadores y la de Diputados, 2015 reformaron el Código Civil Federal, prohibiendo expresamente el matrimonio infantil, o sea, en menores de 18 años. Y sin embargo, no, déjame decirte, solo hay 7. Sí, 7. De las 32, solo 7 han homologado o han hecho los cambios en su Código Civil local. ¿Qué quiere decir eso? Hay una gran permisividad hacia esta cuestión de relaciones entre personas adultas y nuestras adolescentes, por un lado. Por otro lado, se le avienta entonces, en lugar de señalar a estas personas adultas, y que sí, ahí está el dato, que a menor edad, por ejemplo, en el rango de los 12 o para abajo, el rango de diferencia es de más de 10 años de la persona adulta, porque además está el otro dato. Los embarazos en adolescentes no son mayoritariamente producto de un hombre adolescente, son de mayores. Entonces, ¿qué significa esto? Que están en un proceso, en una total vulnerabilidad las chicas y los chicos. Entonces, ahí lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo estamos construyendo realmente lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre? ¿Qué significa el amor? Abran ustedes cualquier página de Facebook o de cualquier red social de algún adolescente y van a ver lo alarmante que es ver la concepción que tienen de amor. Es dolor, amor es entrega, amor, yo renuncio hasta mis derechos, los más básicos, con tal de tener esa relación. Y eso es una construcción. Pero aquí amor es la clave de Netflix. Lo acabo de escuchar ayer. Amor, entre una estadística de adolescentes, amor es la clave de Netflix. O sea, ya no es la de Facebook, ahora es la de Netflix. O sea, fíjate que yo creo que el tema de la violencia sexual y los derechos sexuales realmente
el vínculo no lo puedes romper, ¿eh? Ahorita ustedes están hablando y Vladimir nos dice el amor, bueno, estamos ya en otro entorno que también es básico tomar tu decisión y saber qué es el amor, pero cuando la sexualidad y cuando el sexo lo volvemos tabú, las niñas, lo primero que hacemos es colocarlos en situación de alta vulnerabilidad, en una situación de riesgo inminente ante el abuso, el acoso y el hostigamiento sexual. No tenemos la capacidad de enfrentar como personas, ya seas niña, niño, adolescente, para hacerlo. Yo te lo decía al principio, no es que un día sientes a tu hija y le digas, hoy te voy a hablar de derechos. Hay que vivir los derechos. Hay que ser en la cotidianeidad y en el ejercicio de los derechos. Tú dijiste, podemos bajar de Google qué son los derechos sexuales. Sí, pero no nos van a servir mucho si nosotros vivimos de una manera diferente. Tenemos que vivirlos. Y otra cosa importante, no podemos, así como la lista de los derechos sexuales, no la podemos separar, no podemos separar ningún derecho humano. Van todos de la mano. Si nosotras empezamos a ver a nuestras hijas y a nuestros hijos como personas como sujetos de derechos, pero también como personas que al conocer sus derechos van a tomar las mejores decisiones sobre sí mismos, vamos a salir de la duda de, como la niña sabe, si la sentamos un día y le decimos, oye, tú tienes derechos sexuales, y esto, y esto, y esto, y esto es la sexualidad y tal, tal, tal. El día de mañana probablemente esa niña va a salir y va a hacer lo que tú decías. Qué buena onda, hoy puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no ha entendido qué son los derechos. El entender los derechos es entender lo importante que eres tú. Lo primero que tenemos que resguardar es la dignidad de las personas. Y eso como padres y como madres nos tiene que quedar claro. Cuando estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos hay que educarlos en un mundo de derechos globales. Y esto me hace reflexionar que cuando estamos hablando de derechos o cuando tenemos que mostrar derechos, mostrarlos solamente los derechos sin una previa formación o un previo contexto y un sentimiento diferente de amor, vamos a decirle así, los adolescentes se colocan en riesgo por no entender adecuadamente sus derechos. ¿Y entonces ejercen mal un derecho? Mira, yo creo que lo que implican los derechos humanos, si tú logras, no es que ejerzan mal un derecho, es que a lo mejor podrían ejercerlo sin responsabilidad. Si tú aíslas un derecho humano de todos los demás y no tenemos, si eres una persona que has vivido toda tu vida, vamos a hablar como papá, si no has permitido a tu hijo ni siquiera salir a la puerta de la calle solo, ni tomar decisión de si quiere comer chocolate o no quiere comer chocolate, porque tú a fuerza le das vainilla, ¿qué va a pasar el día que lo dejas en un espacio en donde hay chocolates? Las ratas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Explicarle, esto es el chocolate, así se come, esto puede pasar con tu cuerpo, no lo habías comido porque eras alérgico, en fin, una serie, no es el de repente abrir la puerta, y eso, lo que tú acabas de decir ahorita es lo que estamos haciendo con los jóvenes en este momento. Son chiquitos, los vemos vulnerables, entonces los apapachamos y no hablamos de derechos. En el momento que son grandotes, como lo dijiste tú, ahora sí, hagan con su vida lo que se les dé la gana. Cásense con el mayor de edad, no me importa si aquí lo importante es que tengas un papelito y te cases. Perdón, estamos violentando los derechos de esa niña o de ese niño. Claro. Bueno, pues estamos... Y Yara nos va a compartir. Yara, por favor, Yara. Sí, me acordaba, por ejemplo, en las sesiones que tenemos con las chicas y los chicos adolescentes, de pronto se les pregunta que si creen que en el amor hay límites. Y muchos de ellos y ellas de pronto dicen, pues no, todo se vale, no hay límites, estoy dispuesta a hacer todo por amor, a dar mi vida, etcétera. Y en ese sentido también es importante cuestionar hasta dónde como mujeres y como hombres vamos a llegar en un supuesto amor, ¿no? Porque de pronto nos ponemos en riesgo como mujeres y pues de eso no se vale, ¿no? Es de ejercer tus derechos, sí, pero con responsabilidad y estar informados, ¿no? Y eso precisamente tiene que ver con la condición de los adolescentes, ¿no? ¿No? Que es la manera de cómo interpreto la emoción, que la vivo así, y es la manera en cómo puedo interpretar un derecho. Oye, pues si tengo derecho, claro que tengo derecho, pues hay que ejercer ese derecho, ¿no? Porque es mi derecho y por fin, y saber que yo tengo un derecho me empodera en ejercitar ese derecho. Pero también empodéralo de la consecuencia. Te la pongo muy fácil. Mira, en el caso de mi hija, es un eterno estar dialogando, padre, o sea, y digo padre, aunque no gane yo las mayorías de las veces la discusión o la plática, y está bien, porque
Lo que se nos olvida como gente adulta es que el mediar no significa ni imponer ni castigar. O sea, ahí está el detalle, es una cuestión de matiz, ¿correcto? ¿Qué pasa sobre cierto fenómeno? A ver, mi hija me dice es que yo quiero irme a Oaxaca. Ah, muy bien, está bien, ¿cómo te vas a ir? No, pero es que voy a hacer esto y esto. Mira, yo desde mi punto de vista, yo veo A, B, C y D. Yo le comparto abiertamente mi posición. Hay un intercambio, si llega el momento en el que me dicen no, de todas maneras, ok, muy bien, es tu decisión, yo ya te abrí toda la serie de abanicos de las posibles consecuencias positivas, negativas, etcétera. Toma tu decisión. Finalmente toman la decisión más acertada para ellas y ellos. Probablemente no sea la más acertada para mí como adulto, pero para ella o ellos, por supuesto que lo es. No son tontos. Entonces, yo insisto, finalmente esto de los derechos o toda esta cultura de los derechos humanos y que se han ido aterrizando a los derechos de las mujeres, porque estamos apabullando a las mujeres, entonces hay necesidad de enfatizar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque también esta sociedad no es lo que más privilegia, son los sectores más desprotegidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hace 30 años, esto hubiera sido imposible siquiera mencionarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera figuraba. Hoy figura gracias a que hay un cambio a nivel mundial, que México ha adoptado cuestiones internacionales, ha promovido leyes, etcétera, etcétera. O sea, el contexto cambió. Lo que no ha cambiado es la sociedad, fundamentalmente. Ni la familia, ni las escuelas. Fíjate que vamos a presentarles ahora nuestro sondeo. Estamos conversando sobre el tema de qué son los derechos sexuales con la licenciada Yara Elizabeth Pérez Guerrero, y es directora de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres AC, y también con el maestro Alejandro Vladimir Peña Ramos, también coordinador académico de Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres AC, y con la licenciada Marian González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Y en este sondeo les preguntamos a los jóvenes, ¿conoces tus derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo los pones en práctica en tu vida diaria? Adelante, por favor. Los derechos sexuales se refieren a que debes ejercer la sexualidad libre y responsablemente, sin presiones. La sexualidad, yo creo, parte en muchas cosas, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Desde cuando naces, tu tipo de género, si eres femenino, masculino, la sexualidad en relaciones sexuales. Mi sexualidad la vivo plena porque tengo bien definida mi sexualidad. Tengo a mi pareja, la cual me respeta y la respeto. Mi familia me respeta. También conozco sobre la diversidad, donde hay que, pues aunque no esté uno de acuerdo, pero tiene que respetar a las personas. Conozco mis derechos sexuales, uno de ellos es el estar informado, y también reconozco que hace falta esa información por parte de escuelas o por parte de la familia. Muy poco se habla de la sexualidad. Pues sí, disfruto plenamente, no los conozco exactamente, pero sí tengo una idea de cuáles son, y pues las decisiones son personales, y creo que dentro de ellos la responsabilidad de la reproducción. Y dentro de los derechos que yo conozco, creo yo que tengo derecho a decidir si me protejo o no me protejo ante la pareja con la que yo voy a estar, y quien tome las decisiones sobre la sexualidad que yo voy a tener, esas decisiones creo que las debo de tomar yo, debido a que si yo no quiero tener relaciones con una persona, no es nada a fuerza. Sí, los conozco mis derechos sexuales y reproductivos, y yo tomo mis decisiones sobre mi sexualidad. No conozco todos mis derechos sexuales, pero sí sé que tengo derecho a elegir la pareja con la que me quiero reproducir,
el momento en el que yo quiera tener hijos y también si no quiero tener hijos. Los derechos sexuales es ejercer mi sexualidad de manera responsable, sin afectar a terceros. No los conozco, para serte honesto. Yo creo que son temas los cuales nos hace falta inculcar en algunas de escuelas, universidades, acerca de los derechos reproductivos. Conocemos algunos de nuestros derechos, incluso no todos, puedo aseverarlo, pero reproductivos no, ni siquiera lo pensé que existieran, para serte honesto. Hasta ahorita que lo dices, intuyo algunos, pero no de forma clara. Bueno, pues esto es nuestro sondeo. Vean cómo piensan los chicos. A mí me llama la atención, pero pienso que muchas veces estamos más en la teoría que en la realidad, ¿no? Y yo creo que ahorita perfectamente lo decían los tres, ¿no? Estamos, por ejemplo, desde quinto, sexto de primaria, la secundaria, y cuando se hacen talleres, digo, a mí me llama la atención, porque alguna vez hicimos un taller en donde les dábamos para que recortaran vulva, vagina, el pene, y bueno, los chicos pues obviamente sí sabían dónde estaba el pene, ¿no? Pero las chicas recortaban todo y le decía, ahora pégalo encima de tu ropa donde tú crees que están. Bueno, algunas hasta en el tórax se lo ponían, ¿eh? Chicas de 11, 12 años. Entonces, hay un profundo desconocimiento, porque entonces en la clase de biología o en la clase de ciencias o en la de orientación educativa, ya no sé cómo se llama ahora, todo se da como si esos genitales internos estuviesen solo en el libro y no fueran parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a poder bajar la información teórica a lo que es la realidad? Porque cuando uno ve un chavo que le gusta, pues lo que se sienten son las mariposas. Y chistoso, porque algún chico decía, me pongo rojo, me pongo mudo y empiezo a tragar saliva, ¿no? Y bueno, es totalmente cierto que finalmente es un nuevo manejo de las emociones, es una hipersensibilidad. Y es parte de tu cuerpo, como el ojo, como el oído y como Exacto, la boca, ¿no? Exacto. Es parte de nuestro cuerpo, igual que te causa placer rascarte el codo si te pica. Lo mismo pasa si es el pene o si es la vagina, pero hemos hecho un tabú en toda esta zona. Yo soy de la generación donde en quinto de primaria nos quitaron el libro de texto, porque empezaban a hablar de el cuerpo humano, ¿no? Empezaban a decirnos que era la menstruación y demás. Tú no tienes idea de lo que generó en nosotras alumnas, en que primero el movimiento de padres y madres de familia que habían, y nosotras queríamos ver nuestros libros. ¿Por qué? Pues no por otra cosa, sino porque estaba el mundo volteado de cabeza, y por supuesto que como niña lo percibes, y por supuesto dices, qué malo hay ahí, me van a enseñar, y todas lo hablábamos. Llegó el libro y nos los quitaron, y lo quitaron en todo el país. ¿Y saben qué? Estamos 40 y tantos, casi 50 años después, y estamos otra vez quitando libros de texto y no permitiendo que en los libros de texto hablemos de lo mismo. Es una corriente muy fuerte la que estamos llevando, y de verdad, no, niñas, mamás, acérquense, tengan confianza en sus hijas y sus hijos. Ninguna mamá queremos nada malo para nuestras hijas. Queremos lo mejor. Entonces, desde pequeñitas, hablen con ellos, vean las cosas con naturalidad. Recuerden, además, que los protegen de la violencia sexual. La violencia sexual, que también es bien importante decirlo, con estos entornos tan tabús, tan negruzcos que hemos hecho en torno al sexo y a la sexualidad, la mayoría de los abusos sexuales están en la familia, están en la casa, están en las personas que brindan confianza a las niñas y los niños. Entonces ya no basta con decir, no vayas con extraños. No, el tema no es extraños, el tema es tu cuerpo, es tuyo, es importante, y tú decides qué y con quién, con responsabilidad y sabiendo las consecuencias. Pero también me parece muy importante que desde la escuela y la familia se capaciten para hacer intervenciones integrales y desde la perspectiva de género, porque si no, entonces seguiremos reproduciendo estos prejuicios, estos roles, estos estereotipos de género, en donde las mujeres tienen que ser las buenas, las pasivas, el dejar que el hombre sea el que conquista, y por el otro lado, los hombres son los que poseen, los que conquistan, y si te sales de esas normas, entonces como mujer eres castigada, y como hombre eres bien visto. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en estas deconstrucciones de lo que es ser mujer,
de lo que es ser hombre y cómo ejercemos la sexualidad ambos para que cada uno tengamos una vida sexual plena y responsable, ¿no? Y traducir esto de lo que es una sexualidad plena, porque insistiré, mientras subsista en la sociedad y en mamá y papá sobre todo esta idea de que el sexo solo es para reproducción, y además en un contexto firmado, llámese matrimonio, ya desde ahí estamos totalmente errando la apuesta. Y estamos negándole, ahí sí, un derecho, tanto a la hija como al hijo, a poder unirse en el momento que quiera, el ejercer su sexualidad bajo las condiciones de libertad, no para fines de reproducción. Y fíjense cómo esta visión se ve en una contradicción. Un segundito, fíjate. Sí. Hay si la chica que llega a quedar embarazada en la adolescencia, por supuesto recibe una violencia impresionante. A nosotros nos lo dijeron de forma directa en las entidades donde estuvimos, directo. Claro, uno de los primeros es, la atacamos y no la bajamos, ya saben de qué. Bueno, pero, ¿qué crees? La maternidad socialmente tiene una sobrevaloración impresionante. ¿Qué pasa? Que la chica adolescente pasa por el infierno en el momento de estar embarazada, pero curiosamente cuando nace ya el bebé, cuando se convierte en mamá, ergo, cuando cumple su destino histórico manifiesto de ser madre, de dar vida, socialmente entonces ya es bien vista. Fíjate, contra esto también estamos luchando. Entonces, no crean que es tan sencillo decir, ay, sí, con los métodos anticonceptivos es lo más lejano, ¿eh? No es por desconocimiento a los métodos anticonceptivos. Tal vez sí a los que deberían de acercarse, que son los más efectivos. Pero bueno, hemos ganado ya el condón, lo ocupan. Perfecto. Pero no es por ahí. El problema está en toda la violencia que viene al interior de la familia. Entonces, muchas chicas lo que están buscando es, hombre, me salgo de aquí. O sea, es una forma también de obtener cierto prestigio a nivel de la comunidad. Y sobre todo en sectores de pobreza y pobreza extrema, el tener un hijo o una hija es sinónimo de que esa mujer cumplió su papel y por lo tanto tiene cierto prestigio al interior de la comunidad. Pero la violencia es cuando dan la noticia. Porque en el momento en que el embarazo se empieza a notar, del petate pasa a la cama, de comer frijoles pasa a comer algo mejor, es la maternidad, ¿no? Finalmente. Pero ¿cómo hacer, para formar entonces de este contexto, decir, no, el sexo es solo para la reproducción y bajo un contexto de matrimonio o de legal o de convenio social, pero finalmente así es cuando puedes ejercer tu sexualidad? Porque lo otro es riesgoso, promiscuo, te lleva a la degeneración y al rechazo social porque seguramente te vas a perder. ¿Cómo formar para que eso otro no sea así? ¿Qué es lo otro? O sea, esta parte, yo estoy formando, si nosotros formamos bajo asegurarnos de que la sexualidad está bien ejercida siempre y cuando sea para reproducción y estés bien casado. O sea, sin derecho. ¿No? ¿Cómo quitar esa traba? Primero, para que la contraparte no sea esto que les estoy diciendo, ¿no? Que sea, es que si no es así, es promiscuo, te puedes perder. Lo primero es no olvidando lo que tú viviste. Mira, esta pregunta se la hacemos a papás, por ejemplo, en secundaria, y les decimos, levanten la mano, ¿quién tiene hijas aquí? Pues ya la levanta. Dejen súper orgullosos, bien. Ok, ¿cuántos de ustedes que tienen hijas aquí saben que sus hijas se excitan? ¡Pum! En automático. Bueno, hacen un hoyo. O sea, bajan la mano y les digo, a ver, ahora, ¿quiénes de ustedes en su secundaria tuvieron lo que decimos, un fajecito? No, pues sí, todos. Le digo, ¿y con quién fue? ¿Fue con hombres? Bajan la mano. Fue con mujeres. ¿Y esas chicas de dónde salieron? ¿Cómo fue? O sea, a ver, lo que necesitamos tener es mucha congruencia. O sea, primero la traba es una falta de congruencia que tenemos como personas adultas. Saber lo que vivimos ahí y entonces, a partir de algunos más, algunos menos, la pasamos mejor, la pasamos peor, pero todos tuvimos dificultades cuando crecimos. Entonces, ¿por qué demonios no legar esa experiencia y compartir y evitar que justamente anden dando palos de ciego
con información, con orientación, y por supuesto que la van a regar menos de lo que nosotros la regamos, y además no tener miedo a eso. Pero la palabra mágica la acabas de decir, es miedo. Sí, la sexualidad de los hijos nos confronta como padres. Y no la identificamos como natural. Exacto. Yo viví en un mundo al revés, ¿no? Vivía con una familia muy liberal y en un pueblo muy beato, muy chiquito. Y entonces mis amigas tenían los novios a escondidas porque no los dejaban tener novios, y mis papás las veían atrás de los arbolitos fajando con los novios. Cuando mis papás llegaban a la casa me decían, por favor, Marian, esta es tu casa. No vayas a caer en porque no hay que olvidar tampoco qué pasa en el entorno social. Claro. Yo era parte de ese entorno, y si actúas al revés, pues también te descalifican. Me decían, esta es tu casa. Por favor, aquí estás, no vayas a la calle. Para ellos era horrible ver que las niñas estuvieran escondiéndose, y en la calle era como decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esto? No lo entendían. Yo les decía, oigan, ya van a llegar. Cuando llegaba el novio, y me decían, ¿por qué? Es que ya va a llegar fulanito. ¿Y? Es que, ¿qué va a decir la gente? Lo último que tienes que pensar en esta vida es qué va a pensar la gente. ¿Qué piensas tú de ti misma? ¿Qué decisión vas a tomar que te va a hacer daño a ti? No vamos a llegar, ahí estás bien. Ay, es que van a decir que... yo tengo que tomar la decisión entre el entorno social, que me va a decir que soy una loca porque entra el novio a la casa cuando no hay nadie, y mis papás, ¿no? Que dicen, a ver, tú eres la importante, tú decides sobre ti. No te preocupes. Es bien difícil, pero la realidad es que sí creo que estos entornos tenemos que respetarlos todos, porque si no tampoco somos parte de una sociedad, pero tenemos que ir tomando y enseñar a nuestras hijas y nuestros hijos a tomar en todo tipo de derechos la mejor decisión, no nada más en los sexuales, porque claro, cuando hablamos de libertad también es, a ver, libertad ideológica, yo hoy voy a pensar que tal y me voy a aventar de esto, voy a tomar... Toda decisión debe ser tomada con responsabilidad, y eso está en manos de quién, de quienes formamos. Exacto. Ahí está lo que nos decía Vladimir, no es dar los derechos y ahí te van, no, estamos formando a las personas, vamos de la mano. Las niñas, los niños y los adolescentes nos permiten caminar de la mano con ellos para ir viendo este mundo de derechos con consecuencias. Y la formación de un proyecto de vida, así es, permite que el adolescente pueda ver hacia el futuro. De otra manera, solamente está viendo el que le gusta a la niña y no está viendo que el día de mañana, les hablo de mis pacientes, es que quiero ser bailarina de jazz. Entonces, si me embarazo ahorita, no voy a poder lograrlo. Pero sí es importante porque eso también se forma en casa. Y si yo como papá quise ser médico y entonces estoy todos los días, ¿cómo me encantaría que fueras médico? Mira qué bonitas manos de cirujano tienes, qué gusto. Fíjate que el otro día te soñé de blanco, ¿no? Entonces estamos mandando mensajes y los adolescentes a veces están atrapados en las frustraciones de nosotros como adultos. Yo creo que esa parte también es muy lícita en regresar a nosotros mismos como papás, revisar nuestras propias frustraciones, revisar nuestra propia sexualidad, un poco lo que decía Vladimir, o sea, cómo lo viví yo, y comunicarlo, si no pasa nada si me equivoqué. Eso brinda más apoyo al hijo que realmente darle ideas, ¿no? A lo mejor hasta dice, ay, pobre mi papá, le fue re mal, ¿no? Fíjate que en ese marco, en el INDESOL, estamos realmente preocupados por trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, y generando acciones que permitan a las familias acercarse. O sea, tampoco es tan fácil para los papás y las mamás de repente decir, ¿cómo manejo los derechos con mis hijos? Ni para las instituciones. Y en ese sentido me gustaría, ahorita vamos a dar inicio a las llamadas, pero luego después de las llamadas que nos dijeran cuál es como su línea, ¿no? ¿Cuál es la formación que los papás que nos escuchan, los maestros que nos escuchan pueden tomar en la institución en donde están, ¿no? Y cuál es qué les recomiendan, vamos a decirlo, y en dónde pueden estar, ¿sabes? Bueno, pues me llama mucho la atención una de las intervenciones en el sentido de que se piensa todavía que, por ejemplo, los hombres son puro instinto, sobre todo. Y entonces, en ese sentido, tienen deseos irrefrenables y que no pueden controlar sus impulsos sexuales. Entonces, que todo el tiempo están pensando en sexo, sexo y sexo. Y esto me parece que también no ayuda, porque de pronto es nada más que los hombres los encasillen como si fueran, perdón la expresión, pero animales, cuando en realidad pues obviamente son capaces, tanto las mujeres como los hombres, de controlarse, de decidir con quiénes tener relaciones sexuales. Y también esto de pronto lo vemos muy normalizado en los medios de comunicación, porque ahorita me recuerdo un comercial, por ejemplo, de Sprite, donde pasa un chavo, está en el metro y de pronto está detrás de una chava
y se le está repegando. O sea, como que pareciera que los hombres siempre están pensando nada más en sexo y que de pronto pues tienen que sacar esa energía sexual a como dé lugar. Y es una manera de pretextarlo. Y eso se trivializa y, por ejemplo, en este caso es un acoso sexual. Sí. ¿no? Y esto parece mentira, y esto hay que poner atención porque nuestros chavos se educan a través pues de esto, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice el maestro y otra es lo que estoy viendo en el comercial y dice, mira, esto se parece a lo que siento y por lo tanto, ¿no? Si no lo veo de una manera formada, pues voy para... Yo insistiré. Finalmente aquí el problema es que no hemos hecho las preguntas desde la sociedad que nos tenemos que hacer. Y la sociedad, no olvidemos, sí, que somos todas y todos los que estamos aquí y afuera y todos. O sea, no solamente la que es mamá y papá o los que son docentes, no. Mira, esto de lo que nos hace referencia Yara no es más que la normalización de conductas socialmente aprendidas. Entonces, el pensar y eduquemos, en el caso que nos eduquen a nosotros los hombres, sin hacernos responsables de nuestras elecciones, tiene esta consecuencia, que entonces tenemos licencia para poder, como se lo decimos a los chicos, no es una licencia para ir clavándola donde queramos. Digo, perdón que lo diga en ese tenor, pero así es. Y ese es el mensaje que les hemos dado desde casa, en esta diferenciación que hacemos con hijas, con hijos. Sí. Yo recuerdo una chica de la universidad, llego a dar mi clase, la encuentro llorando y le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, no, lo que pasa es que ya estoy hasta el gorro, estoy harta por no tener en medio de las piernas lo que tienen mis hermanos. O sea, es una manifestación. Marian, tenemos rápido, dinos si hay Yo quisiera la última pregunta que nos decía que es responsabilidad del Estado de educar, de dar educación sexual. Efectivamente, sin embargo, en la ley de niños, en la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se generó un gran debate y dejamos fuera el tema de los derechos sexuales. Es triste. Yo creo que tiene que haber una modificación, estar ahí. En cuanto a la píldora del día siguiente y el aborto, la píldora del día siguiente es un anticonceptivo. Yo creo que las chavas tienen la decisión y esos son los derechos, ¿no? El tomar la decisión cuál es el mejor anticonceptivo para ellas, el que ellas decidan. La píldora del día siguiente no hay que hacer el uso extremo de ella, pero es uno de los tantos anticonceptivos que existen. ¿Tienes algún teléfono o sí, algo? Sí, el teléfono del instituto, desde el instituto con la obligación del Estado a trabajar, el INDESOL finalmente está generando con el Centro Educativo Trooper en el Museo Memoria y Tolerancia una serie de cursos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde durante el mes de abril. El teléfono es 5554-0390, extensión 68-163, es el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Los invitamos también a que asistan, por una parte, padres, madres, organizaciones de la sociedad civil. Quienes van a hablar de este tema son organizaciones, son gente experta. Nosotros, como siempre decimos, nos dedicamos a presumir lo que los demás hacen. Las organizaciones como ellos, como Yara, como Vladimir, tienen un gran conocimiento sobre el tema y son quienes los van a transmitir. Y pueden acercarse también a nuestras convocatorias. Están por salir la segunda parte. Si es alguna organización que quiere generar algún proyecto en uno de estos temas fundamentados en derechos humanos, bienvenidos. Pueden presentar su proyecto si son organización de la sociedad civil para que resulten apoyadas. Muchas gracias. ¿Y que nos puedan dar? Sí, por supuesto. El correo es contacto@niprincesasnisuperhéroes.net. Bueno, pues solamente rápidamente para quienes quedaron con duda de dónde más buscan bibliografía. ¿Y ahora qué hago? Apoyo para adolescentes embarazadas de Linda Sanz, editorial Lumen. También está la promoción de la salud sexual en jóvenes de la autora Raquel Alicia Benavides de editorial Manual Moderno, por si también necesitan más. Y la página de DDCER, que tiene la red de derechos sexuales y reproductivos en México, www.ddcer.org. Les puedo dar la página del Indesol, es www.gov.mx/Indesol. Pueden encontrar también la oferta de estos cursos en el centro educativo de la página del Museo Memoria y Tolerancia. En nuestras redes sociales es @Indesol en Twitter e Indesol en Facebook. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias. Se nos acabó el tiempo, Marian, pero gracias, Yara, les por estar agradecemos aquí con nosotros. Gracias a usted que nos acompañó. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto. Gracias. Aprendiendo en familia. Medios y remedios para vivir en armonía. Vivir en armonía.
Agradecemos al público que nos sintonizó, a nuestro equipo de producción, Gonzalo Arteaga, Adriana Castellanos, Erendira Salazar, Lorena Pérez, Diana Nájera, Gabriel Gómez, Alejandra Montes de Oca, Edith Rojas. Es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Yo soy Guillermina Mejía, muchísimas gracias. Y yo, Francisco Preciado, hasta la próxima.